no le... Ay, espera, perdón. Me ha dicho algo, perdón. Es que me ha dicho algo... Sí, que perdón. empezaba a grabar. No te preocupes, continúa. Nadie deja su hogar si su hogar... Nadie deja su hogar si su hogar no le echa con fuego bajo los pies, sangre caliente en el vientre. No es algo que hubieses pensado hacer hasta que el cuchillo ardiente no amenazó tu cuello. Incluso entonces llegaste el himno en tu aliento, pero romper tu pasaporte en el baño de un aeropuerto, sollozando por cada pedazo de papel, te dejó claro que no volverías atrás. Debes entender, nadie sube a sus hijos a un barco, a menos que el agua sea más segura, la tierra. Nadie se quema la palma de las manos bajo los trenes, debajo de los coches. Nadie pasa días y noches en las entrañas de un camión alimentándose de periódicos, a no ser que las millas recorridas signifiquen algo más que el simple camino. Nadie se arrastra bajo las vallas. Nadie quiere que le peguen, le compadezcan, nadie elige los campos de refugiados ni los cacheos que dejan el cuerpo dolorido o la cárcel. Aunque la cárcel es más segura, la ciudad del fuego y un carcelero en la noche es mejor que un camión lleno de hombres que se parecen a tu padre. No hay quien pudiera soportarlo, nadie podría digerirlo, ninguna piel sería suficientemente resistente. Araceli. Sí. Venga, ¿continúas? Sí, continúo, vale. Los gritos de Botbel a casa, negros, refugiados, sucios inmigrantes, buscadores de asilo, chupando de nuestro país, negros con sus brazos extendidos, huelen extraño, son salvajes, destrozaron su país y ahora quieren destrozar el nuestro, como las palabras, las malas pintas, les son indiferentes, tal vez porque duele menos, que te arranquen un brazo o las palabras son más aguantables que 14 hombres entre tus piernas o los insultos son más fáciles de tragar que los escombros, los huesos o el cuerpo de tu hijo hecho pedazos. Quiero volver a mi hogar, pero mi hogar es la boca del lobo. Mi hogar está plagado de armas y nadie se irá de su hogar a menos que su hogar le echara al mar, a menos que el hogar le dijera que se diera prisa, que dejara atrás su ropa, que se arrastrara por el desierto, que atravesara los océanos, ahogado, seguro, hambriento, mendigando, olvidando la dignidad, porque sobrevivir es más importante. Nadie deja su hogar, hasta que su hogar no es una voz que le dice, vete, huye de mí ahora. No sé en qué me he convertido, pero sé que en cualquier lugar estarás más seguro que aquí. Bueno, primero, muchas gracias a Patricia y a Araceli, porque no es fácil y porque creo que la poesía es bastante dura. La poesía es Home, de Warwickshire, que es una escritora de origen somalí, keniana, de origen somalí, y afincada en Londres. Os lo ponía ahora sí directamente porque creo que es un buen ejemplo de cómo las literaturas nos pueden enseñar realmente lo que pasa por la cabeza de las sociedades, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, es una reflexión o una... No sé muy bien cuál sería la fórmula, sobre el refugio y sobre el asilo, ¿no? Y creo que sería muy interesante que bueno, seguramente que muchas personas, al menos en nuestro norte global, escuchasen este tipo de voces, ¿no? Para ver exactamente qué se le pasa por la cabeza a una persona que se ve obligada a dejar su país, ¿no? Bueno, lo quería poner al principio, lo quería compartir con vosotras al principio por dos cosas, porque me parece que es un buen ejemplo eso de cómo las literaturas nos permiten ver cómo se perciben las ideas dentro de las sociedades, y después porque creo que es lo suficientemente duro para que sea un golpe importante que os deje un poco a mi merced ahora, ¿no? Y os haga me permita introducir de manera más sencilla las ideas. No, es broma, ¿eh? Warwickshire es una poetisa, como os decía,
que también tiene la experiencia de la migración, porque sus padres son refugiados somalíes en Kenia y porque ella misma después migró a Londres, de manera que es una voz más que autorizada para hablar de este tema, ¿vale? Antes de empezar directamente, quería hacer una pequeña reflexión sobre esa mirada al viaje en las sociedades africanas y sobre todo sobre la diferencia, ¿vale? Nosotros nos aproximamos a esta realidad desde nuestra posición del norte global, entonces por eso hago la diferencia. Creo que seguramente en Uruguay y en otros de los países en los que estáis quizás haya matices, pero bueno, creo que es interesante por lo menos ver ese contraste entre el norte global y las sociedades africanas, ¿vale? El primer contraste es que en general, desde el norte global, la idea del viaje, sobre todo la idea del viaje del otro, se percibe como una intromisión, como una amenaza, y de hecho nos encontramos incluso con que, yo os hablo desde Barcelona, con que incluso el turismo, que sería el viaje del rico en realidad, nos parece muchas veces y con razón, muchas veces, una intromisión y una amenaza. Imaginaos si nos quejamos de que ese otro rico turista venga a nuestras ciudades, imaginaos lo que hacemos cuando ese otro es además un otro diferente, de otra raza, con otra cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir que en general el viaje del otro se interpreta como, pues eso, al menos como una intromisión. Mientras que en la mayor parte de las sociedades africanas el viaje en realidad es un punto de encuentro. Y habitualmente en los procesos de aprendizaje es una etapa fundamental. El viaje precisamente por eso, porque es un punto de encuentro. Esa idea de, digamos, ese abordaje en positivo de la idea del viaje evidentemente se transmite a las producciones culturales en general y se transmite a la literatura, ¿no? Se permea la literatura. Hay incluso creo que una diferencia muy curiosa entre la percepción del norte global y la de las sociedades africanas, que seguramente si haríamos un enfoque antropológico tendría todavía mucho más recorrido y tendría todavía mucho más jugo que sacarle. Yo simplemente os la puedo apuntar, ¿no? Hay un elemento que a mí me parece muy curioso, porque cuando nosotros en el norte global, en España, queremos reivindicar nuestro arraigo, decimos que utilizamos la expresión de aquí de toda la vida, ¿no? Cuando nos reclamamos de un sitio, nos reclamamos de aquí de toda la vida. Y además es curioso porque en francés la fórmula es un poco parecida, en catalán también. No conozco demasiado el espacio anglosajón, pero tengo la sospecha de que también debe ser algo similar, ¿no? La reclamación es de aquí de toda la vida. Mientras que en las sociedades africanas se habla del primer poblador. Y el primer poblador es la primera persona que llegó a una tierra y estableció el acuerdo con esa tierra. ¿Qué implica eso? Que venía de otro sitio. Es decir, lleva implícita, cuando alguien se reclama como heredero del primer poblador, lleva implícita la idea de que ese primer poblador llegó de otro sitio. Es decir, lleva implícita la idea de que he sido extranjero aquí y he establecido un vínculo con esta tierra, voluntariamente y viniendo desde otro lugar, ¿no? O sea, ya lleva la migración y el viaje implícita. Como os digo, seguramente si en esto profundizásemos desde el punto de vista antropológico, pues tendríamos para hablar muchísimo, ¿no? Pero creo que como mínimo el matiz es interesante, sobre todo por eso, porque después tiene un traslado a las literaturas, ¿no? Empezando con ya cuestiones más literarias, de alguna manera las sociedades africanas son sociedades viajeras, eminentemente. Y el viaje es una constante, ¿no? en todo el proceso de formación de esas sociedades. Pensad que no nos podemos olvidar de que la humanidad nació en África y que lo primero que hizo
fue viajar, fue migrar, ¿no? Teniendo en cuenta que África es la cuna de la humanidad, si podemos decir algo del ser humano, es primero que es africano y segundo que es migrante. Si no, no seríamos lo que somos. No sé si eso es bueno o malo, ¿eh? Quiero decir que igual estaríamos en otro sitio y sería más interesante, pero bueno, como mínimo, el sitio en el que estamos se debe a que el ser humano ha sido africano y migrante. Si nos vamos ya a esas primeras literaturas, ¿no? Al reflejo del viaje en esas primeras oraturas, ¿vale? Porque esas primeras producciones culturales y lo que entraría dentro de nuestra categoría de literatura son producciones literarias y, bueno, sin entrar a cuestionar el término de oraturas, creo que como mínimo es un poco más fiel, ¿no? Por ejemplo, en el origen de las sociedades africanas, en el origen de la mayor parte, es decir, en los mitos fundacionales de la mayor parte de las etnias del continente africano, está la migración. Y en la mayor parte de los mitos fundacionales está esa llegada al lugar que supone una llegada desde otro sitio. Y tenemos, bueno, pues, por ejemplo, las migraciones bantús, es decir, que los pueblos bantús se reconocen como fruto de una migración desde el principio y reconocen y de alguna forma lo convierten en un pilar fundamental de su forma de ser, el hecho de que en un momento dado esos pueblos migraron, y migraron, como veis, a lo largo de diferentes territorios africanos. Y ocurre un poco lo mismo con los Fulani, los Pel, ¿no? que son de alguna forma el pueblo nómada como más extendido, sobre todo en África Occidental. Aquí la gráfica es de la expansión del lenguaje, pero evidentemente esa expansión del lenguaje se debe a que se ha producido una migración, ¿no? El lenguaje no viaja solo. Y también está de alguna forma, en ese autorreconocimiento de los Pel, que son migrantes, que son nómadas, o que han sido nómadas, que han sido migrantes, ¿vale? De manera que en la formación de los pueblos como en la construcción de su imaginario como pueblos está el viaje y está la migración. ¿Qué ocurre? Que en esas primeras oraturas también está el viaje, ¿vale? Si nos fijamos en las grandes producciones literarias, ¿no? De la literatura oral, de las literaturas orales clásicas, en las epopeyas, en los cuentos, muchísimas veces, sobre todo en las epopeyas, nos encontramos con el protagonismo de ese viaje. Es decir, en el caso de Sundiata, por ejemplo, que es una de las epopeyas más conocidas de África Occidental, el héroe realmente se convierte en héroe cuando regresa del viaje. Incluso, os diré más, antes del viaje, Sundiata es un inválido. Es decir, es el hijo de un rey que se salva de una masacre porque es inválido. No vale lo suficiente como para matarlo, ¿no? Pasa por un viaje y cuando regresa del viaje, entonces es realmente un héroe. Y se convierte en el refundador del Imperio de Mali y se convierte en uno de los personajes con más trascendencia en la historia antigua de África Occidental. Pero solo después de que regresa de ese viaje. Y de alguna manera es la manifestación de esa conciencia, ¿no? De que el viaje, por un lado, te permite acceder a experiencias que no tienes si te quedas en tu lugar de origen, y además te permite encontrarte con otros que son los que acaban dándote sabiduría. ¿Otro voluntario, otra voluntaria, por favor? Una mano levantada por ahí. Leo. ¿Dayana? Dale. ¿Sí? Ok. El fragmento es este. Es un fragmento de Kaidara, que es uno de los relatos orales tradicionales recuperados por Amadou Hampâté Bâ. Forma parte de la
cultura PEL, ¿vale? De la transmisión PEL. Bueno, y el relato es este, Dayana. El mendigo masculló unas palabras y luego dijo en voz alta: no es necesario que te arruines y aún menos que me entregues la mitad de tu reino, ni que te conviertas en mi sirviente para desatarme las sandalias. He viajado mucho, he visto muchas cosas, me he entrevistado con muchas cabezas canosas. Soy, por tanto, un mayor para ti y escucharé con agrado lo que tengas para decirme. Y si puedo serte de alguna utilidad, me aplicaré gustosamente. Me has complacido con tu hospitalidad y tu humildad, que demuestran que tu talla oculta es mayor que la altura aparente de tu cuerpo. Amadi, exultante, exclamó: ¿estás seguro de que llegaría un día en que... estaba seguro de que llegaría un día en que, bueno, pondría a alguien en mi camino para darle la luz a la que aspiró y por la que he sufrido sin desaparecer jamás? Luego contó el viejo. Ay, perdón, me pongo nerviosa cuando leo. Luego contó al viejo mendigo su extraordinario viaje, desde el comienzo hasta su entrevista con Kaidara. Os llama la atención. Muchas gracias, Dayana. No te preocupes, que además es difícil leerlo en pantalla. ¿Os llama la atención algo de este fragmento? ¿No? A mí hay una idea que me parece muy interesante, que es que el mendigo, es decir, hay una idea relacionada con el respeto a los mayores, ¿no? En las sociedades africanas. Lo que ocurre es que aquí Ampateba pone de manifiesto, a través de Kaidara, pone de manifiesto que el mayor no es solo mayor por ser más viejo, sino que es mayor porque es más sabio, es decir, es respetable porque es más sabio. Y lo que hace sabio a alguien es haber viajado. De manera que alguien puede ser respetado y tratado como un mayor sin ser necesariamente un viejo, sino habiendo pasado por ese proceso de aprendizaje que es el viaje. ¿Vale? Aquí pensad que hay un mendigo que llega a casa de un súper rico y que es tratado como un rey porque viene de un viaje. Lo que le hace merecedor de todo el respeto, de todos los cuidados, de todas las atenciones, es que viene de un viaje, que ha aprendido en ese viaje, que se ha encontrado con otros, que se ha encontrado con muchas cabezas canosas y que puede compartir esas enseñanzas. Y eso es lo que le da el mayor valor posible. Y esa es la idea del viaje digamos, en esas literaturas clásicas, en esas oraturas. Pensad además que estas producciones literarias son básicamente producciones pedagógicas, es decir, son las construcciones con las que se transmiten los valores, ¿vale? Las epopeyas, los cuentos populares, los cuentos tradicionales están pensados para transmitir valores. De manera que esta es la idea del viaje que se transmite a los niños en las sociedades tradicionales de la mayor parte de las culturas africanas, porque os pongo un ejemplo de Kaidara que se corresponde con la cultura PEL, pero en muchas otras sociedades nos encontraríamos con la misma idea, ¿no? de la sabiduría, del viaje, el aprendizaje, etc. ¿Vale? Pasamos a otra época y vamos a, bueno, lo llamamos el viaje, por decir algo, pero vamos a la época de la trata, ¿vale? Para ver cómo en esa época se interpretaba esa otra modalidad de viaje, en este caso involuntaria y mucho más abrupta, evidentemente. Vamos a ver cuáles son esas manifestaciones. Primero, os pongo esta canción y me gustaría que estuvieseis atentas a
no la voz en primer término, sino la voz que se escucha de fondo en la canción, ¿vale? No se escucha. No se está escuchando. ¿No se escucha? No, creo que tienes que poner compartir sonido con sonido de la computadora, una cosa así. ¿No se escucha la canción, perdón? No se escucha la canción. Tienes que poner en opciones de compartir el sonido de la computadora. Algo así creo que es. ¿Cómo es? Opciones avanzadas. Cuando, sí, ahí en compartir, cuando esto que tienes de compartir aparece. Perdón, Tenés que dejar de compartir primero. Tenés que dejar de compartir y volver a compartir con audio. A ver, perdón. Perdón. Para que te... Perdón, que encima se ha disparado. Vale, entonces ahora dejo de compartir y voy a opciones avanzadas. Creams, opciones avanzadas, y abajo hay un ítem que dice, un cuadradito que dice Sound Computer o algo así. Ay, es que no me sale nada de sonido. Importancia simultánea, solo anfitrión, todos los participantes. Ay, perdonadme mucho. Cuando dice, volví a compartir como compartiste hoy, solamente que antes de darle OK, pones eso, compartir con audio. Vale, perdón. Compartir sonido, eso es, disculpad, ¿eh? A ver si ahora se escucha. Boulet à chaque foulée, mille milliers de coups de fouet, déboulés des négriers installés qui inspectaient un opéra, la marchandise installée, tel des étalonnés par le chef collabo habillé qui voit des gris gris, en la pièce d'un pack aussi whisky, miroir qui brille, contre James Or, Ivoire, cousin, fils, frère de sang, ils ont osé commercer les siens comme des biens, combien de captifs ont été livrés aux fantômes de Caravelle, la marée, préparés à démarrer, embarquement pour un aller sans retour immédiat, sans visa, pas besoin de carte de séjour, via nouveau continent, au fer rouge marqué, enchaîné, tatoué, marée humaine, compte, dompté, fécondé, troqué, content, adieu famille et terre, à jamais depuis cette porte, l'Atlantique témoin d'hier, a pu me déclarer qu'une mafia triangulaire RL s'était accaparée, des plus valeureux fils égarés, élite satellite mal barré, face au dépêché Tombouctou, Caïd, René Caïd, prospection Vasco de Gama, et Savornian Braza, pire que le tuerie, à la formule génocide ou razzia, face aux intrus intégrés et soi-disant évangélistes, le gâteau de Bismarck était la proie des missionnaires, cantons, les comtés, indigènes cantonnés, dom-tom d'outre-mer, les cantons, les comtés, étaient comptés comptoirs, jadis comptoirs, d'abattoirs, comptoirs d'enchères à l'homme noir, loi faite par le corps noir, ce ne sont pas les droits de l'homme, mais les chiennes mentales, rappelle-toi de cette histoire, qu'on m'a déjà narré, Goré on m'a narré, plus d'une fois Goré m'a narré, l'histoire qu'elle te conta déjà narré, l'histoire qu'on te conta déjà narré, celle de Kinte Bunta, conta déjà narré. À partir de cette porte donnant sur la mer, la porte du voyage sans retour, ils allaient, nos ancêtres martyrs, les yeux fixés sur l'infini de la souffrance. On était plus de 150 au fond de la cale, mâles femelles rangées comme des sardines qu'on avale, sans oxygène que cette puanteur des bateaux sales, plaqués sur la dalle, seuls les pleurs lamentations nous consolaient, on avait mal par le mal, infesté de maladies pires que la gale, enfermé comme dans nos serrages du requin, traitement inhumain, pire, jusqu'à mourir, dans des cellules le martyr, encore pire, de 2 mètres 60, 2 mètres 60. Tout le peuple enchaîné au souvenir. Ils étaient assis, le dos contre le mur. Des chaînes, les maintenant au cou et au bras. Les pauvres n'étant libérés qu'une fois par jour. No sé si me refería a ese discurso de fondo, no sé si lo habéis detectado. Es la voz de Joseph Ndiaye, que fue el conservador de la Maison des Esclaves de Gorée, ¿vale? Que es uno de los centros de trata más populares, más conocidos, porque
quedó mejor conservado y porque hicieron una recuperación museística importante. Joseph Ndiaye, durante 40 años, hasta su muerte en 2009, estuvo repitiendo ese relato sobre cómo vivían los esclavos, las personas esclavizadas, perdón, en la Maison des Esclaves, a todos los visitantes. Y evidentemente, si lo escucháis con más calma, después compartiremos la presentación y lo podréis escuchar con más calma. Si lo escucháis con más calma, veréis que el relato no es una guía sin más, ¿vale? Sino que es un relato con muchos elementos literarios. Y eso es literatura oral y eso es una forma de transmitir esa percepción del viaje en ese otro momento, ¿vale? En el momento de la trata. Otra forma de transmitir esa interpretación del viaje en esa época de la trata son precisamente los relatos de las propias personas esclavizadas, ¿vale? Hay varios casos de personas esclavizadas que cuando recuperaron la libertad sintieron la necesidad de explicar el proceso por el que habían pasado, ¿no? Y uno, seguramente, en principio el primero, pero seguramente uno de los más conocidos, es este de Olaudah Equiano, ¿vale? Que de hecho, no sé si es una especie de broma de mal gusto, pero el cable submarino con el que Google pretende llevar internet a África se llama Equiano. Bueno, Equiano fue una persona esclavizada que cuando recuperó la libertad escribió uno de los relatos más conocidos sobre cómo era la vida de esas personas que habían pasado por la trata, ¿vale? ¿Otro voluntario? ¿Otra voluntaria? Para otro pequeño fragmento. Yo puedo hacer uno. Dale. ¿Quién? ¿Perdón? Amal. ¿Amal? ¿Sí? Venga. ¿Se me Pues, escucha? sí, el fragmento es este. No sé si lo ves bien. Sí, Vale. perfecto. Ok. Venga, dale. Nací en 1745 en el pueblo de Esaka, que más tarde supe que era parte del reino de Benín, en el vasto territorio africano conocido como Guinea. El reino de Benín estaba dividido en provincias. Yo provengo de una de las más fértiles, Igbo. Mi padre era uno de los ancianos o jefes del pueblo. Ellos hablaban con el gobernador de Igbo, a quien yo en alguna ocasión había podido ver, y este con el rey de Benín. Yo nunca había conocido a nuestro rey, pero sabía que sus dominios se extendían desde un océano tan lejano que yo nunca había visto, hasta los confines del imperio de Abisinia, a más de 1500 millas de distancia. Además de pertenecer a una familia respetada, era el más joven de los varones, y solamente mi única hermana era menor que yo. Un día, cuando tenía 11 años, mi hermana pequeña y yo nos quedamos solos en casa. Mi padre y mis hermanos mayores estaban trabajando, mientras que mi madre había salido a hacer unas tareas. No les vimos venir, no pudimos reaccionar hasta que les vimos entrar por la ventana. Habían saltado la tapia de nuestro patio y entrado en nuestra casa. Antes de que pudiéramos gritar, nos taparon la boca y nos sacaron de la casa. Unos segundos después, la maleza nos ocultaba. Habíamos sido secuestrados. Durante varios días caminamos, cambiando de rumbo varias veces para que no supiéramos volver a casa. Una vez intenté llamar la atención de una caravana de comerciantes que vi a lo lejos. Me golpearon, inmovilizaron y me metieron en un saco durante varios días, sin comida ni bebida. En ese momento me di cuenta que no volvería nunca a mi hogar. Al poco tiempo de aquello, cuando al fin mi castigo acabó, llegó uno de los días que con más pena recuerdo. Mi hermana y yo fuimos separados. Aquello me hizo llorar y me tapa la pantallita. Ay, perdón, que no sé. Nada. Sí, ahí, perfecto. Aquello me hizo llorar y durante un tiempo me negué a comer, aunque me forzaban a ello. Al fin, tras semanas de viaje, fui entregado a una nueva familia. Hablaban la misma lengua que yo, así que supuse que no debía haber salido de Igbo, pero mi concepción del mundo en aquellos años era demasiado pequeña.
Esto es un... Gracias, Amal. Esto es un relato en primera persona de una persona que vivió la trata. Y veis cómo la idea del viaje no es precisamente tan agradable o tan positiva como la que habíamos visto en las épocas anteriores, evidentemente, ¿no? Y hay algunas cosas, bueno, evidentemente ese habíamos sido secuestrados ya es suficientemente demoledor, ¿no? Pero también hay esas otras ideas relacionadas con el propio viaje, ¿no? Como él mismo, siendo niño, es consciente de que su concepción del mundo en aquellos años era demasiado pequeña, es decir, que le faltaba conocimiento del mundo, ¿no? Le faltaba un viaje voluntario en vez del que vivió. Pero sobre todo, quería compartirlo con vosotras para que vieseis cómo evidentemente las condiciones del viaje se filtran, ¿no? y permean a cómo se explica, ¿no? Como en diferentes momentos, evidentemente, la experiencia del viaje es distinta también, ¿vale? A ver si soy capaz de mover esto ahora. Sí. Vale, continuamos con otra, o sea, vamos a otra etapa, que sería la etapa de la propia colonización. Las migraciones que se produjeron durante la etapa colonial, ¿vale? Que es el momento precisamente en el que los contactos con los occidentales en Occidente son más numerosos y son más sistemáticos, ¿no? Hasta ese momento el contacto con los occidentales se había producido en los propios territorios africanos y la experiencia del viaje precisamente era ese secuestro, ¿no? Y ese viaje forzado. Este es el momento en el que muchos más africanos, sobre todo muchos más africanos, más que muchas más africanas, tienen la posibilidad de viajar al norte y, por tanto, de encontrarse con esos colonos, con esos colonizadores en el lugar de origen de esos colonizadores, con lo cual también la experiencia es relativamente distinta, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, con que en general se trata de gente que va a trabajar a esas metrópolis, a esos países del norte global, o que va a estudiar, ¿no? Porque pensad que muchos de los cuadros que ya estaban preparando las administraciones pasan por las antiguas metrópolis, ¿no? De hecho, muchos de esos padres de las independencias, que a la postre fueron fundadores de los primeros estados emancipados, habían pasado como estudiantes por las metrópolis, ¿vale? Otra fórmula de contacto también fueron precisamente la participación en las armadas, ¿no? En los ejércitos coloniales, todos esos tirailleurs, todos esos askis, ¿vale? de los ejércitos coloniales, que en algunos, o sea, que fueron también de alguna forma secuestrados, ¿no? de los países, de los territorios africanos para luchar con esos ejércitos coloniales, en algunos casos incluso en otras colonias, ¿no? Por ejemplo, Amadou Kourouma, que es un escritor de África Occidental, de hecho fue castigado a irse con la armada francesa, con el ejército francés a Indochina, ¿no? Como forma pues eso, ¿no? de silenciar una voz crítica. Pero sí que es cierto que nos ha llegado muchas veces, o se nos ha transmitido la idea de que ese contacto de esos africanos enrolados en los ejércitos coloniales les ofreció, tampoco quiero que parezca un favor ni mucho menos, pero les ofreció a esos africanos la oportunidad de ver a esos colonizadores, a esos blancos en las situaciones más precarias y más bajas, ¿no? Hasta ese momento una parte de la colonización se había apoyado en que esos colonizadores eran capaces de transmitir una especie de imagen de dioses, ¿no? Y de repente esos africanos
se encuentran con que esos colonizadores lloran, tienen miedo, se cagan directamente en las trincheras, ¿vale? Con lo cual esa imagen cambia. Esas experiencias, que en muchos casos son experiencias de personas que después se dedican a la literatura, de alguna forma se transmiten a toda la construcción de la ideología de la descolonización y también se transmite a las producciones literarias de esa época, ¿no? Y nos encontramos con algunos ejemplos como Le Docker Noir, por ejemplo, de Ousmane Sembène, que supongo, quizás ayer Sebas os hizo algún comentario sobre Ousmane Sembène. Es un director de cine senegalés y es un escritor también muy reconocido, senegalés, que fue tiraller, es decir, fue miembro del ejército colonial francés. Cuando regresó a Senegal, decidió ir de manera clandestina, volver de manera clandestina a la metrópoli y irse a trabajar al puerto de Marsella como estibador. Y esa experiencia de trabajador clandestino en esos primeros momentos después de la Segunda Guerra Civil, de la Segunda Guerra Mundial, perdón, esa experiencia la transmite en Le Docker Noir, con lo que nos transmite de alguna forma pues, esos primeros contactos, esas primeras experiencias de migrantes irregulares, clandestinos, en la metrópoli, ¿vale? Pero ese mismo escenario también se recrea en El terrorista negro, que precisamente acaba de ser editado en castellano, que es una de las obras de Tierno Monenembo, que es un escritor guineano, que explica la historia de un tiraller, de un soldado senegalés, bueno, ahora no recuerdo de qué nacionalidad es, que está en la Armada Francesa en Francia cuando la ocupación nazi, y se encuentra, bueno, pues tiene que huir y se encuentra en un pueblo, ¿no? Y se convierte en un miembro de la resistencia francesa, ¿vale? Con lo cual también es esa experiencia de los primeros, entre comillas, los primeros migrantes en la metrópoli, ¿no? en los países coloniales, ¿vale? De esta época saltamos de alguna forma a la época que nos empieza a resultar más conocida, más próxima, y que también nos arroja más producciones literarias, ¿vale? Que es el viaje en el momento después, posterior a la colonización, ¿vale? Después de las primeras independencias. Y de alguna forma, ese viaje tiene algunas características muy particulares, ¿no? Por un lado, nos encontramos con algunos relatos en los que ese viaje a las antiguas metrópolis pone de manifiesto el choque cultural, ¿no? Y algunas situaciones, como el relato del baobab que enloqueció, de Ken Bugul, que de alguna forma evidencia la dificultad para encontrar el encaje en esas sociedades del norte, ¿no? Y de alguna manera se plantea como una experiencia traumática, como esta imposibilidad de adaptarse a esa sociedad a la que se ha trasladado la protagonista en este caso. En otros ejemplos nos encontramos con una visión, digamos, más amplia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de En un lugar del Atlántico, de Fatou Diome, nos encontramos con... A mí me gusta especialmente porque creo que transmite todos los hilos que se desprenden del hecho migratorio, ¿no? Tanto la experiencia del migrante, de la migrante en este caso, como ese miedo por el desarraigo, la relación que se mantiene con el país de origen, la relación que se mantiene con las personas que quedan en el país de origen, también cómo en algunos casos los migrantes se ven obligados a interpretar un papel
frente a sus familias, ¿no? en el país de origen, y cómo además, de alguna forma, esos papeles alimentan el imaginario y lo deforman de alguna manera, ¿no? Deforman la realidad. Creo que Fatou Diom lo explica de una manera en la que se ponen de manifiesto todas esas contradicciones, evidentemente sin hacer juicios ni mucho menos, porque además es una experiencia que ella ha vivido en primera persona, ¿no? Vamos a ver un pequeño vídeo de una intervención de Fatou Diom en un debate televisivo de la tele francesa en 2015, ¿vale? En el momento en el que se desbordaba lo que en el norte global o en Europa sobre todo se etiquetó como la crisis de los refugiados, ¿vale? Que era el momento en el que veíamos de manera más evidente el Mediterráneo con más presencia de embarcaciones de migrantes de África subsahariana sobre todo, que intentaban llegar a Europa, ¿vale? En ese momento llevan a Fatou Diom a un plato de televisión para hablar sobre migración, sobre países del sur, sobre países africanos, sobre la relación, etc. Y os pongo aquí una selección de algunos de los greetings de Fatou Diom que es una escritora senegalesa, en ese debate, que creo que son bastante interesantes. Vaya, ok. Bueno, hay un plan B. No os preocupéis, porque hay un plan B que es... Espera, que ahora tengo que dejar de compartir. Perdón, que esto lo hace un poco más complicado. Vale. Voy a reproducir el vídeo. Perdón. Y comparto el vídeo. Par exemple, on sait que 40% du taux de natalité est assuré par des populations étrangères. C'est une réalité aussi. Donc maintenant, on est dans une situation où c'est ce que vous dites qui renforce l'extrémisme. Quand vous dites que l'immigration pose un problème, il faut aussi parler des avantages de l'immigration. Parce que moi, quand je travaille en France, je paye mes impôts ici. Donc les étrangers qui sont là, il y a une partie qui peut travailler et envoyer au pays aidé. La majorité paye ses impôts, s'installe dans vos pays, enrichit vos pays. Donc ce sont des citoyens productifs. Et moi, aujourd'hui, je voulais m'indigner pour le silence de l'Union africaine. Les gens là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des Blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des Noirs et des Arabes. Alors eux, quand ils meurent, ça coûte moins cher. Donc si on voulait sauver les gens dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, on le ferait. Parce que les moyens qu'on a mis pour Frontex, on aurait pu les utiliser pour sauver les gens. Mais on attend qu'ils meurent d'abord. C'est à croire que le laisser mourir est même un outil dissuasif. Et je vais vous dire une chose, ça ne dissuade personne. Parce que quelqu'un qui part et qui envisage l'éventualité d'un échec, celui-là peut trouver le péril absurde et donc l'éviter. Mais celui qui part pour la survie, qui considère que la vie qu'il a à perdre ne vaut rien, eh bien celui-là, sa force est inouïe, parce qu'il n'a pas peur de la mort. Mais c'est exactement pourquoi il faut fermer des frontières complètement. Il faut sauver l'Afrique et sauver l'Europe. Vous ne pourrez pas rester comme des... Vous ne resterez pas comme des poissons rouges dans la forteresse européenne. La crise actuelle nous a démontré ça. Au jour d'aujourd'hui, l'Europe ne sera plus jamais épargnée tant qu'il y aura des conflits ailleurs dans le monde. L'Europe ne sera plus jamais opulente tant qu'il y aura des carences ailleurs dans le monde. On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar, un Dakarois gagne sa vie à New York, un Gabonais gagne sa vie à Paris, que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Alors trouvons une solution collective ou bien déménager d'Europe parce que j'ai l'intention de rester. Je voudrais aussi dire que quand vous êtes Canadien, blanc ou argentin et vous venez vous installer en France, vous êtes un expatrié.
quelqu'un qui voyage, qui est libre de voyager. Et si vous êtes africain ou indien ou afghan, vous venez en France ou en Allemagne, vous êtes l'immigré, peu importe les raisons pour lesquelles vous êtes là. Et donc cette représentation de l'autre, l'Europe doit corriger son regard si elle ne veut pas encourager la xénophobie. Parce que la représentation qu'on se fait de l'autre alimente ensuite le repli sur soi, le rejet. Donc voilà, voir quelqu'un qui est en règle, essayer de savoir d'où vient cette personne, pourquoi cette personne vient, ça, les Européens ne se demandent même plus ça. Ils vous croisent, vous êtes étranger, vous avez l'air étranger, vous êtes venu pour la tarte à la crème. Non. Donc l'Europe doit se respecter davantage. On ne vient pas que chercher du pain. On peut venir aussi pour la liberté, pour la démocratie, pour la culture européenne. Quand quelqu'un part, c'est comme quelqu'un qui est élu, choisi, peut-être le plus débrouillard. Et il y a tout un clan ou toute une famille qui pose son espoir sur cette personne-là. Monsieur, là, je vous vois bien habillé, bien nourri. Si vous étiez affamé chez vous, peut-être que votre famille serait ravie d'imaginer que vous pourriez aller gagner de quoi faire vivre les autres. Donc c'est aussi une solidarité qui est en œuvre. On laisse partir quelqu'un, on compte sur lui. Vous allez me laisser terminer. Et Schengen, entre guillemets Schengen, ça me permet d'être invité aux Pays-Bas, monsieur, donner des conférences dans vos universités. Quand ils trouvent que mon cerveau est convenable, là, ils l'utilisent. Par contre, ils sont embêtés à l'idée d'avoir mon frère, qui n'est pas aussi diplômé que moi et qui pourrait avoir peut-être envie de travailler dans le bâtiment. Donc, vos pays deviennent schizophrènes. On ne peut pas trier les gens comme ça avec les étrangers utiles et les étrangers néfastes. Et la deuxième chose que je veux dire aussi, c'est que les Européens, là, on voit des Africains qui viennent, d'accord? Ce mouvement, ce déplacement de population, on le voit. Mais on ne voit pas le mouvement des Européens allant vers les autres pays. Alors celui-là, c'est le mouvement des puissants. Ceux qui ont l'argent, ceux qui ont le bon passeport. Donc vous allez au Sénégal, vous allez au Mali, vous allez dans n'importe quel pays du monde, au Canada, aux États-Unis, partout où je vais, et je voyage tout le temps, je croise des Français, des Allemands, des Hollandais. Je les rencontre partout sur cette planète parce qu'ils ont le bon passeport. Donc, comme avec l'exotisme, l'Europe s'était arrogé le précepte unique, unilatéral, de l'exotisme. Les autres sont exotiques. Alors que pour quelqu'un de mon village, il n'y a rien de plus exotique que quelqu'un d'Amsterdam. Maintenant, pour l'étranger aussi, pour les voyages des temps modernes avec la mondialisation, quand les pauvres viennent vers vous, il y a des mouvements de foule qu'il faut bloquer. Mais quand vous, avec votre passeport et avec toutes les prétentions que cela donne, vous débarquez dans les pays du tiers-monde, là, vous êtes en terrain conquis. Donc on voit les pauvres qui se déplacent, on ne voit pas les riches qui investissent dans nos pays. Vous avez besoin qu'on reste dominé pour servir de débouché à l'industrie européenne. Alors il faut arrêter l'hypocrisie. On sera riches ensemble ou on va se noyer tous ensemble. Voilà. Bueno, no sé qué os parece la reflexión. Creo que era interesante porque al fin y al cabo es la reflexión de una escritora. Leticia. Perdón, Carlos. Hola, sí. ¿Cómo estás? Tú que estás allá en España, no sé si viste una situación similar porque aparte además hay una cosa muy interesante que generan y hacen los programas de televisión, porque lo he vivido también personalmente acá en Uruguay, es como exponerte delante de todo un tribunal de personas blancas, porque ahí eran todos varones blancos con... no sabía si le querían pegar, el tipo que la tenía al lado decía por favor callen a esta mujer, se genera como toda esa incomodidad desde el lenguaje ya nomás y desde el lugar que te ponen, ¿no? Me hizo acordar a Sani Ladán, que bueno, nos contactamos por redes a través de una entrevista que vi similar en un programa español. Él vive ahora en la ciudad de Córdoba, y bueno, y él se dedica a trabajar con toda la temática de migración, y él es de origen de Camerún. Y también tenía como una especie de tribunal de personas, era él la única persona negra, y bueno, le empezaban a contar anécdotas personales de experiencias con migrantes, de que uno le había robado, de que no sé qué. Y bueno, y hacía referencia a la primera lectura, ¿no? De ¿por qué ustedes creen que nosotros nos queremos ir de nuestra tierra? O sea, nosotros nos vamos de nuestras tierras porque es esta la situación que estamos teniendo. Bueno, ahí comenzó a comentar cómo era la situación en su país de origen, que es Camerún, y le decía, si ustedes quieren que nosotros regresemos a nuestro país, devuelvan la energía de los aires acondicionados que están usando. Y ahí empezó como a hacer esto mismo que
que fue la intervención, ¿no? Nosotros estamos migrando y somos tercer mundo porque ustedes son el primero. Que bueno, es básicamente que también como diáspora latinoamericana también lo manifestamos, o sea, estamos así porque ustedes están así porque nosotros estamos así. Entonces, bueno, y ahí empezó como un numerar y empezó a suceder de que, bueno, lo empezaron a interrumpir y bueno, y uno lo empezó a gritar de que eran ladrones y bueno, en fin. Pero también está bueno como visualizar también cómo los medios de comunicación arman la situación para que muchas veces la persona que está ahí sea vista como una loca, como ¿qué te venís a quejar si vivís en este país y estás bien y sos escritora? Porque como justamente sos la parte visible de la resiliencia y de poder salir adelante, lo utilizan en tu contra y en contra de la comunidad que vos estás representando y que también venís de una situación de opresión y que vivís la opresión a diario, ¿no? Entonces también está bueno como ver eso, cómo arman este tipo de programas, ¿no? Claro, ahí yo la verdad es que no conozco el vídeo de Sani, a Sani sí que lo conocemos evidentemente, pero no tengo en la cabeza ese vídeo. De hecho, hace 4 días se producía una situación parecida con Moja Gaeregu, hablando de la diferencia entre los refugiados ucranianos y el resto de refugiados, ¿no? Que había un señor que decía que es que los ucranianos pues, podían llegar, no sé si lo sabéis, pero en España los ucranianos ahora tienen todos los permisos aprobados en 24 horas, simplemente por el hecho de ser ucranianos y por estar ante una crisis de refugiados, algo que no se había hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera Moja le ponía de manifiesto que era una situación un poco irregular, ¿no? Un poco, como mínimo, un poco desigual, ¿no? Y el otro señor le venía a explicar que claro, que los ucranianos no vienen a quedarse, ¿no? Y que además, pues, es que en realidad son europeos prácticamente, ¿no? Entonces, claro, un poco era la misma situación con muchos matices, ¿no? Pero la idea de, tú te das cuenta de que estás haciendo una diferencia brutal, ¿no? En este caso creo que además la parte, o sea, una de las partes muy interesantes es precisamente lo que tú comentas, porque creo que también Fatu es muy habilidosa para eso, ¿no? Y cuando se plantea la posibilidad de que, creo que es una de las respuestas en estas situaciones de cómo puedes decir que hay desigualdad o racismo si estás aquí diciéndolo precisamente, ¿no? Y creo que Fatu es muy habilidosa cuando dice, claro, a mí me queréis porque yo soy escritora y a mí me invitan por todos los lados, ¿no? Pero a mi hermano, que quiere trabajar en la construcción, a ese no lo queréis. Es decir, ¿cuál es el criterio, ¿no? No es un criterio de origen, no es un criterio, sino que es un criterio de aprovechamiento, ¿no? Creo que eso, ¿no? Que Fatu, evidentemente, eso ya lo tiene como muy, muy presente, muy interiorizado y lleva la respuesta antes de la pregunta incluso, ¿no? Que es interesante. Sobre todo, eso, me parece que era interesante porque, como tú dices, los medios arman toda esa situación, arman todo ese imaginario, bueno, yo soy periodista, pero tenemos que reconocer que los medios son fundamentales para ese imaginario que se ha construido hasta ahora. Y bueno, como después lo comentaremos, pero esas producciones literarias, ¿no? desde África o desde las diásporas, de alguna forma pueden ser un contrapeso, ¿no? a esa construcción del discurso. Creo que era interesante el hecho de que Fatu tiene la voz de poder explicar las historias y de poder ser escuchada, ¿no? de poder de alguna forma hacer un contrapeso. Carlos, Perdona, Leticia tenía la mano levantada y después Óscar. Hola Carlos, hola a todos y todas, un gusto escucharles. No, me parece interesante en este video que nos mostraste la oportunidad que tenemos también de señalar esta cuestión de la importancia discursiva, ¿no? Desde dónde se aloja el relato y desde dónde se expone. Y también en este sentido, como restablecer el vínculo de la vivencia de la opresión y del racismo que, claro, genera justamente esta cuestión que vos señalás como protagonista, ¿no? Esa voz protagonista que permite y que habilita ese discurso.
Entonces me parece también como fundamental esa imagen, ¿no? Re fuerte de todos esos hombres blancos, con traje y todo eso, y el poder discursivo y también la aseveración de las palabras de ella, ¿no? Qué importante que es en el relato que nos vean como somos, que tengamos la oportunidad de decir este tipo de cosas, ¿no? Yo siempre señalo este momento de la inflexión de la historia, cuando Nicolás V determina la bula pontífice y dice que la gente de origen africana no solamente va a tener que ser dominada y ser evangelizada, sino que va a ser servidumbre perpetua. Y a partir de ese momento, como se desdobla esta cuestión y nosotros empezamos a hacer como esa servidumbre perpetua para el planeta entero, todo ese proceso de cosificación, y cómo desde estos discursos la habilitación hace justamente, no solamente un tema de reivindicación, sino que también nos posiciona desde esta cuestión, bueno, sacaron los recursos, nosotros servimos, nosotros pagamos impuestos y seguimos dándole a las grandes potencias ese lugar que todavía tienen, ¿no? O sea, Inglaterra no sería Inglaterra si no fuera por la creación de los bancos en la época de la trata, los bancos, los seguros no existirían en el mundo si no hubiera sido por los barcos en la trata. Entonces, digo, nada, la importancia como de poner las cosas en su lugar, desde todos los lugares discursivos que nos fuiste mostrando, pero en especial desde este lugar postcolonial donde se reivindica la propia esencia y la vivencia que tenemos nosotras, las personas afro, de ser negros y tener que andar por el mundo. Así que nada, muchas gracias. Yo creo que eso, que ahora iremos viendo otros ejemplos, creo que hay, por eso de alguna manera también nos parece interesante, ¿no? Que hay una posibilidad de reconstruir el discurso. Evidentemente es un trabajo es un trabajo brutal, pero existe esa posibilidad, ¿no? Y hay gente que lo está haciendo, ¿no? Y que está siendo escuchada además, ¿eh? Perdona, Óscar, que te he interrumpido antes. No, perdón, al contrario, no me había dado cuenta que otra compañera estaba con la mano arriba, perdón. No, yo pensaba un poco con el video que nos pasaste de la entrevista de Fatou Diom, en esta idea que está dentro de los estudios postcoloniales, dentro de la teoría postcolonial, del informante nativo, ¿no? Es decir, cómo a través de ciertos procesos llegan a los centros o a las metrópolis aquellas personas, tanto hombres como mujeres, que son funcionales para lo que quieren los grandes, las grandes potencias, digamos, los que fueron imperios y los que bajo ciertas dinámicas que persisten en la actualidad siguen siendo imperio de alguna u otra manera. Entonces, por ejemplo, ella menciona esto que comentabas tú, que retomabas ahora cuando terminamos de ver el video, esto de, claro, a mí me dejan entrar, me dejan estar acá porque yo voy y dicto conferencias, doy charlas, me muevo de una universidad a otra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, se lo permiten a ella porque les lleva conocimiento de esos territorios que están un tanto alejados de los grandes centros, para que se tenga conocimiento, obviamente no todo el conocimiento, sino cierto tipo de conocimiento que es funcional a las dinámicas de explotación y de cómo conocer al otro, no al 100%, sino cómo conocerlo desde una perspectiva que es la que más conviene para seguir explotando, ¿no? Pensaba un poco en eso. También no a la mente mucho Spivak, no sé, con esa cuestión de puede hablar el subalterno. Estaba pensando un poco en esas cosas. Yo creo, de todas formas, Óscar, que bueno, yo tiendo a tener una visión optimista, es decir, yo entiendo lo que dices, ¿no? Que se deja hablar a aquel que es útil, ¿no? Pero creo que siempre hay algunas brechas y creo que, bueno, que hay algunos discursos que pueden ayudar a reconstruir la narrativa. No sé si todos, quiero decir que no sé si todos son útiles. Sí, no, entiendo. Claro. Pero creo que hay algunas brechas, creo que hay motivos un poco para el optimismo, ¿eh? Sí, siempre mesurado. En eso estamos de acuerdo, y yo también, como por perspectiva un poco por perspectiva de salud mental, quiero creerlo así. Sí. Y digo, en esto mismo el que saquea y el que es saqueado,
en esa dinámica bifrontal, por llamarlo de alguna manera, hay unos intersticios donde se van calando ciertas cosas que permiten romper justamente esas diferencias que son dicotomías, ¿no? Y ahí, por ahí me parece que se va generando otra cosa. Pero sí, digo, estaba pensando un poco en esa cuestión, se me vino a la mente simplemente. Sí, no, totalmente. Y comparto muchas de las sensaciones que tenéis. Si os parece, de hecho, vamos a leer. Necesitaría un voluntario, una voluntaria para un fragmento precisamente de Fatou Diom. Venga, una mano por ahí levantada, va. Vamos. Voy. ¿Por dónde empiezo? ¿Se escucha? ¿Florencia? ¿Sí? Bueno. Venga, pues este es, ¿vale? ¿Lo ves? ¿Lo ves bien? Lo veo. Lo veo. Voz de autómata, demasiado azucarada para tener sabor, sin la menor onza de sinceridad. Apenas habíamos tenido tiempo de olvidar su rostro, cuando ya estábamos formando dos filas ante las garitas de control. Eché una ojeada y descubrí la que avanzaba más rápido y seguí su movimiento. Antes de fijarme en una inscripción, pasaportes europeos. ¡Ah, caramba! ¡Qué cosa! Yo creí que el apartheid había desaparecido. Maldije saliéndome de la fila. El oficial se levantó. Un segundo, Florencia, porque son tres fragmentos distintos. Para poneros en situación, perdona, sí. Son fragmentos de En un lugar del Atlántico, que es una de las novelas de Fatou Diom, en la que explica la experiencia de una escritora senegalesa que está afincada en Francia y que de alguna forma tiene que lidiar con las reclamaciones o con las peticiones, con las solicitudes de su hermano pequeño, que es un loco del fútbol y que quiere viajar a Europa porque es el lugar donde están esos futbolistas, ¿no? Y entonces constantemente está presionándole de alguna manera para que ella pues eso, le ayude a viajar a Europa. Perdona, era para poneros un poco en situación. Si quieres comenzar por el segundo fragmento. El oficial se levantó y me mandó una ojeada eructando. Pero, ¿son tontos o qué? ¿Y usted? Sí. ¿Usted habla francés? Sí, señor. Entonces tradúzcale lo que estoy diciendo. Mi colega vendrá a buscarlos. Quedarán bajo su arresto mientras no encontremos plazas en un avión para mandarlos enseguida a casa. No hablo su lengua, señor, pero bueno, es increíble. ¿Y cómo hablan entre ustedes? ¿Con los pies tal vez? No, con el tan gilipollas, pensé conteniendo una sonrisa, pero no abrí la boca. Es un episodio de esos también que tiene que ver con ese estereotipo también, ¿no? Evidentemente, de que los africanos hablan africano, ¿no? Esa idea de que, evidentemente, si son negros tienen que poder comunicarse entre ellos, ¿no? Y sí, es, pues eso, es la forma de plasmarlo en la novela, el hecho de que en ese aeropuerto de París, pues eso, hay africanos de diferentes procedencias que no necesariamente tienen por qué hablar la misma lengua, y el zoquetismo de esos policías de fronteras, en este caso, que no tienen los 15 centímetros de mirada suficientes como para detectar esa situación, ¿no? Claro. Y vamos con el tercero, Florencia. Su deseo de emigrar y el papel que me asignaba en esa aventura me mantenía despierta. Noches de preguntas, noches de escritura. Tenía el cerebro licuado. El jugo, palabras hiladas como algodón, tejidas, trenzadas para formar la línea invisible que une la ribera del sueño a la de la vida. Guirnaldas de malvadas palabras que me abrazaban los ojos, aunque él me creyera indiferente a su suerte. ¿Cómo hacerle comprender que no me negaba a ayudarle?
que por haber experimentado la dificultad del recorrido, no podía encargarme de ser su guía hacia su tierra prometida. No tengo un bastón mágico capaz de hendar las olas. Solo poseo un bolígrafo que intenta abrirse un camino que a él le es imposible. Ahí termina, ¿no? Ay, perdona, que igual no lo ves del todo. Ah. Que a él es imposible recorrer. Que a él es imposible recorrer. Sin embargo, oponiéndome a su voluntad, ¿qué podría ofrecerle para probarle que la salvación sigue siendo posible al margen de la emigración? De momento afrontaba su realidad de ciudadano del tercer mundo, mientras yo seguía mi hilo de Ariadna en Francia. Muchas gracias, Florencia. ¿Os sugiere os suscita algún comentario? Creo que son escenarios de la experiencia migratoria bastante comunes, ¿no? Teniendo en cuenta que cada persona tiene sus propias experiencias, evidentemente, pero creo que son bastante comunes y desde una perspectiva, claro, yo no tengo más remedio que mirar esto desde una perspectiva casi utilitaria. Creo que a los lectores, a las lectoras del norte, les ofrece una visión muy interesante sobre eso, ¿no? Sobre la experiencia migratoria, sobre todos esos flecos que le pueden resultar más ajenos, ¿no? a un ciudadano o a una ciudadana del norte global. No sé si os sugiere algún comentario o si pasamos al siguiente fragmento. Sí, pasamos. Leticia había levantado antes la mano. Si te parece, retomas. ¿Sí? Leticia, ¿lees tú el siguiente? Sí, sí leo. Vale. Mira, el siguiente es un fragmento de Volver a casa, que es una novela de Yagi Assi, que es una escritora, una novelista ganesa, que aquí en Volver a casa explica una historia narrativamente bastante complicada de idas y venidas de diferentes generaciones entre Ghana y Estados Unidos, ¿no? Y hay esa dimensión de viaje, de hecho migratorio en diferentes contextos, en diferentes momentos, generaciones que han ido y han vuelto, etcétera, para tener como una visión de diferentes escenarios. Y en uno de los momentos, pues eso, ¿no? Hay este fragmento que a mí me parece que nos aporta una cosita, una visión muy interesante. Vale, Leticia. Marjorie asintió muy seria. El día de su nacimiento, 13 años antes, y al otro lado del Atlántico, sus padres le habían enviado un cordón umbilical a la anciana para que ella pudiese echarlo al océano. Había sido su única petición, que si su hijo y su nuera, que ya eran viejos cuando decidieron casarse y mudarse a Estados Unidos, tenían decencia alguna vez, enviasen parte de ese bebé a Ghana. Nuestra familia empezó aquí, en Costa del Cabo, explicó la anciana y señaló el castillo. En mis sueños yo veía el castillo, pero no sabía por qué. Un día vine a estas aguas y sentí que los espíritus de nuestros antepasados me llamaban. Algunos eran libres y me hablaban desde la arena, pero otros estaban atrapados en lo más profundo del mar. Así que tuve que entrar en el agua para oír su voz. Me adentré tanto que en el agua estuvo a punto de llevarme con esos fantasmas, tan atrapados en las profundidades que jamás serían libres. Cuando vivían, no sabían de dónde venían, y una vez muertos, no sabían cómo llegar a tierra firme. Yo te traje aquí porque quería que alguna vez tu espíritu acaba vagando por ahí, supiese dónde estaba tu hogar. Marjorie asintió y su abuela le cogió la mano. Ambas entraron caminando en el agua, cada vez más adentro. Era su rito
veraniego. Su abuela le recordaba cómo volver a casa. Muchas gracias, Leticia. Bueno, es esa idea del arraigo, ¿no? Que además en este caso tiene pues, esa otra dimensión más espiritual, más mística, esa idea de perder incluso el origen, de perder las raíces, que supone convertirse en un alma en pena, ¿no? Y de hecho es una de las consecuencias de las muertes durante la trata, ¿no? Quienes morían en los barcos, uno de los principales problemas era que no iban a poder descansar en la tierra de sus ancestros y que, por tanto, no iban a poder descansar como almas, como espíritus, etc. Entonces, bueno, también esa idea del arraigo proyectada al hecho migratorio, a la experiencia migratoria de ahora mismo, que también es uno de los elementos que es muy importante, ¿no? Y que seguramente, pues eso, de la misma manera que os comentaba antes, desde nuestra experiencia del norte global, pues nos resulta difícil de interpretar, ¿no? Y necesitamos que haya personas que nos lo expliquen así, ¿vale? Un tercer voluntario, una tercera voluntaria. Venga, va, que quedan poquitos fragmentos. Va, venga, que si no os quedaréis con las ganas. Este es muy breve. Va. ¿No? Lo voy a tener que leer yo. Bueno, leo yo este, pero porque el último lo vais a leer uno de vosotras. Mirna, que casi me adelanto. Venga, Mirna, lees tú este, que es un fragmento de Tierra Sonámbula, que es una novela de Mia Couto, un novelista mozambiqueño, ¿vale? Que en este caso, bueno, Mia Couto dibuja un escenario así como muy onírico y tiene un punto de fantasía, pero que está motivado por una situación real. Si lees el fragmento, después hacemos algún comentario. Venga, va. Adelante, Mirna. Por eso digo, no es el destino lo importante, sino el camino. Que hablaba de un viaje que tenía un solo destino, el deseo de marchar nuevamente. Este viaje, sin embargo, debía seguir respetuosamente sus consejos. Tendría que irme por mar, caminar hasta la última lengua de la tierra, donde el agua provoca sed y la arena no conserva ninguna huella. Que me llevase el amuleto de los viajeros y lo guardase en una vieja cáscara de una nuez vómica, y que buscase los confines en los que los hombres no guardan ningún recuerdo. Para deshacerme de mi padre y conseguir que no me siguiese, no podía dejar ninguna señal de mi trayecto. Pasaría como los pájaros que atraviesan los ponientes. En este caso, el viaje tiene ese componente onírico. Bueno, ya veis, ¿no? Todas estas ideas de la arena que no conserva ninguna huella, de llegar al lugar donde donde el agua, provoca sed, todo este componente onírico, porque es un viaje de huida de la guerra, de una situación tan brutal, que además es una situación real en la historia de Mozambique, en el que, o sea, una situación tan brutal en la que la única salida, la única alternativa es irse de cualquier manera, o físicamente o mentalmente al menos, ¿no? Entonces, bueno, pues también eso, ¿no? Como aquí Mia Couto transmite esa necesidad imperiosa de irse de cualquier manera, ¿vale? De irse, como os digo, simbólicamente, o sea, físicamente, perdón, es decir, de abandonar el país, o si no puedes, como mínimo, de hacer un viaje mental para poder de alguna forma abstraerse de esa situación brutal. Vale. Un pequeño comentario simplemente, porque seguramente lo tendréis así como más accesible y más sencillo. Cómo las literaturas, las producciones actuales
de alguna forma se siguen nutriendo, ¿no? de esa idea del viaje iniciático. Y tenemos un ejemplo fundamentalísimo en Paraíso, de Abdulrazak Gurnah, que ganó en noviembre del año pasado el premio Nobel y que ahora es mucho más sencillo encontrarlo en castellano de lo que había sido hasta ahora. Bueno, pues Paraíso también es un viaje iniciático, es una novela contemporánea, pero es un viaje iniciático, totalmente. Todo el relato es un relato de viaje, en el que un niño se convierte en hombre, y con todo lo que supone. A veces, a diferencia de... Bueno, no, a diferencia no, porque también pasa mucho, ¿no? Pero a veces a través de enseñanzas en positivo y a veces a través de lecciones en negativo, ¿no? Todo lo que supone el viaje iniciático está en esta novela contemporánea, que de alguna forma reproduce el esquema de esos, el esquema narrativo de esos cuentos tradicionales, ¿no? Y eso también es interesante ver cómo se mantienen esos valores literarios, ¿no? Y por otro lado, a mí me parece que es curioso, que es interesante ver cómo algunas de las últimas producciones que nos llegan, traducidas al español, de alguna manera, por un lado, la experiencia de la diáspora lleva a que en las literaturas africanas contemporáneas, en las más recientes, esté muy presente la idea de preguntarse qué es ser africano o ser africana, qué supone, cuáles son los elementos de la identidad africana en este mundo globalizado, ¿no? Y creo que es más evidente, pues eso, ¿no? En las situaciones en las que hay una experiencia de diáspora porque confronta con ese otro, ¿no? Y de la misma manera que a ti te hacen sentirte un otro, tú te preguntas qué eres, ¿no? Y por qué te hacen sentirte distinto, ¿no? Y eso lleva, como os digo, a que en la mayor parte de las producciones contemporáneas nos encontremos con que hay, al menos en el fondo, esa reflexión de identidad, de qué supone ser africana, qué supone ser africano, etc. Y curiosamente, por ejemplo, en dos muy recientes, está Más allá de mi reino, de Yaa Gyasi, y Agua dulce, de Akwaeke Emezi. Yaa Gyasi es una novelista ghanesa, Akwaeke Emezi es una novelista nigeriana. En las dos se introduce la variable de la salud mental, ¿vale? El impacto en la salud mental del propio hecho migratorio, de la propia experiencia de la diáspora, de la discriminación, del racismo, de todo ese escenario. Ya no es solo una denuncia de ese escenario, sino que es un reflejo y una plasmación de cómo esas experiencias influyen en la salud mental, ¿no? Y creo que es muy interesante. Además, por ejemplo, en el caso de Emezi, hace un malabarismo literario muy interesante porque lo relaciona con la propia cosmogonía Igbo, ¿no? Y interpreta un problema de salud mental con una cuestión relacionada con ancestros, etc. Muy interesante, pero en todo caso, en el marco del choque que se produce en la experiencia migratoria, ¿vale? Y para ir acabando, quería también haceros algún comentario relacionado con algunos autores, en este caso los tres son autores, también hay autoras, pero bueno, menos. Algunos autores que nos están explicando el hecho migratorio, que nos están explicando esa idea del viaje, después de una experiencia propia, desde aquí, desde España, ¿vale? Y me parece curioso, pues, ver que hay estos tres ejemplos. La verdad es que no sé si en algunos de vuestros países, si en Uruguay, México, en Colombia, creo que también hay gente participando, hay esos relatos, ¿no? de africanos migrados que estén explicando de alguna manera esa experiencia. Bueno, aquí nos encontramos con estos tres casos, ¿no? Mamadou Dia, que es un senegalés que ha publicado dos libros, el primero fue 3052,
Khalilou Jameh, que es un gambiano que publicó El viaje de Khalilou, y Usman Umar, que es un ganés que ha publicado El viaje al país de los blancos. Nos encontramos con que en estos tres casos, en estos tres perfiles, hay muchos elementos en común, ¿no? El primero es que de alguna manera se presentan como que se habían embarcado en la experiencia migratoria buscando ese Eldorado europeo, pero al mismo tiempo son una voz que cuestiona ese Eldorado europeo, ¿vale? La experiencia de que no es tan Eldorado como habían previsto. Por un lado, uno de los elementos comunes es esta dimensión colectiva del viaje, ¿no? En los tres relatos se repite las referencias a sus compañeros de viaje, en algunos casos de manera bastante dramática, pero en todo caso están muy presentes. El hecho de que el viaje se produce en grupo, lo que pasa en esos grupos, los vínculos que se establecen, los lazos que se hacen. Por otro lado, los tres perfiles, ya no tanto en el relato, sino en sus propias experiencias, los tres reconocen que tenían trabajo en sus países de origen, ¿no? Y que cuando deciden emprender el viaje no lo hacen tanto, algo que también se relaciona con el hecho migratorio, ¿no? Que es porque se están muriendo de hambre. No, inician el viaje porque tienen inquietudes, que al final también es un poco alimento del alma, ¿no? Quizás, por decirlo de alguna manera, pero que es un motivo completamente legítimo para iniciar el viaje. Es otra manera de cuestionar algunos de los estereotipos relacionados con el viaje. No tienes que estar muriéndote de hambre necesariamente para querer buscar una vida mejor en otro sitio. Ya está, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo estas experiencias. Y los tres llegan a través de diferentes periplos, casualmente, en Piragua a Canarias, ¿no? Después, la idea de que se repiten en los tres relatos y en las tres experiencias, la idea del viaje como rito de paso también para ellos, ¿no? Un rito de paso que formalmente está compuesto por dos momentos, ¿no? La idea del rito de paso, que es la separación, cuando los ritos de paso se hacen también en las culturas tradicionales, sin desplazamiento, digamos. También hay una separación. Las personas que van a aparecer que van a participar en el rito de paso se separan del resto de la comunidad, y después un retorno. Pero un retorno que ya es un retorno de otra persona, ¿no? Y en este caso ese esquema se reproduce en el viaje. Los tres se separan de la comunidad y vuelven después, pero vuelven como otras personas, ¿vale? El hecho de la experiencia migratoria les ha servido, entre comillas, de rito de paso para transformarse y para cambiar, ¿no? Y después, bueno, pues la idea también de que los viajes no son lineales, ¿no? Su propio recorrido demuestra que los viajes no son lineales, sino que pasan por un montón de etapas y de experiencias. La idea se repite también de la necesidad de explicar su experiencia, porque hasta ahora, cada vez menos, la verdad, pero hasta ahora nos han faltado relatos reales, en primera persona, de la experiencia, y relatos reales críticos también, es decir, relatos que explicasen las cosas malas del viaje, ¿vale? Ahora cada vez más nos encontramos con esos relatos, pero sigue siendo interesante que estas personas que han pasado por la experiencia migratoria sientan la necesidad de explicarlo también en sus lugares de origen. Y por último, los tres, curiosamente, no sé muy bien cuál es el mecanismo antropológico que hay detrás, pero los tres, curiosamente, han fundado ONGs en sus países de origen, de hecho en sus ciudades, en sus pueblos, en sus comunidades de origen, y han intentado de alguna forma generar a través de esas ONGs pues, una mejora en el acceso a la educación, a la salud, a las oportunidades económicas, ¿no? Un poco algunas mejoras en las condiciones materiales de vida, ¿vale? de sus comunidades de origen. Venga, es el último relato. Después hay un par de comentarios más, pero el último relato, perdón, el último... No os lo voy a poner, que si no, primero decidís si os gusta o no antes de mostraros voluntarias. Es el último fragmento, ¿vale? Es muy chulo.
un voluntario o una voluntaria. Venga, después hay un par de comentarios más, pero ya no hay más fragmentos. No tendréis más oportunidades de leer en esta sesión, por favor. Va, venga, que es muy chulo. Yo quiero leer hace rato. Ay, perdóname, es que no veo las manos levantadas. No, igual no levanté la mano, metí la... Ah, vale, ok. Esa. Es que además no sé por qué no me sales en la pantalla. No sé quién eres, perdona. Soy Asa. A ver, ¿te salgo ahora? Activo la cámara. Sí, ahora sí. Ya está. Muy bien. Hola. Vale, pues vas con ello. Es una pequeña poesía precisamente de Mamadou Dia, ¿vale? Dale, va. Listo, espera que me llega lento. Mar testigo, mar amigo con tus peces que has dado comida, a mi pueblo, a mi país y a la tierra entera. Mar, con tus melodías nos relajamos, en tus aguas nos bañamos. Mar, has soportado en tu espalda a mis abuelos cuando iban hacia otros continentes y a otros les has tragado sus almas. Hoy es mi turno, estoy en tu vientre, con la esperanza de alcanzar una tierra donde no sé si me dejarán entrar. Mar, por favor, cuídanos a mí y a mis hermanos. Mar, eres el recurso que nos queda. Danos la suerte de llegar vivos y sanos. Bueno, muchas gracias. El propio Mamadou explica que es una poesía que él escribió como una especie de oración cuando estaba a punto de montarse en la piragua. Entonces, bueno, pues evidentemente tiene toda la fuerza posible, ¿no? de transmisión de esa experiencia del viaje, aunque sea tan dura. Si me dais... perdona, Eva pregunta, ¿cuál es la obra nigeriana que has mencionado? ¿Cuál de ellas? Disculpa. Eva. Sí, me refiero a la que has mencionado ahora recientemente sobre también la trata, si no me equivoco. Creo que eran los fragmentos, uno era de... perdón, sí, la de Aqua Messi, Agua Dulce, ¿puede ser? Sí, perfecto, gracias. Vale. Si me concedéis, sé que nos hemos pasado el tiempo, pero si me concedéis 5 minutos, terminamos como mínimo los comentarios y después nos queda un poquito de tiempo para alguna pregunta. Por lo menos eso, para terminar con el plan, ¿vale? Porque no querría dejarme, de alguna manera, la idea de lo que estas nuevas literaturas, por decir algo, estas literaturas escritas, en nuestro caso, ya en España, pero por personas que han pasado por la experiencia en primera persona, ¿no? por migrantes africanos y migrantes africanas, lo que de alguna forma pueden acabar generando, ¿no? Por un lado, creo que en los pasos siguientes, nuestra experiencia migratoria, más allá de una larguísima experiencia migratoria relacionada con el contacto con Guinea Ecuatorial, pero la del resto de países de África subsahariana es relativamente reciente, ¿no? Y entonces creo que se van pasando algunas etapas, ¿no? Yo tengo la sensación de que en un futuro inmediato nos encontraremos, por ejemplo, con las experiencias ya no solo de migrantes que explican, que aportan a la literatura española esas experiencias en primera persona del viaje, sino migrantes que ya se sienten completamente instalados en España y que pueden aportar otros relatos, más allá del viaje, ¿no? Del de la experiencia migratoria, porque de alguna forma nos interesa lo que puedan aportar más allá de esa aportación relacionada con el propio viaje. ¿Qué más? Otras reflexiones más allá del viaje, ¿no? Es decir, relacionadas con, digamos, un paso más, un poco más profundas, ¿no? Con si ese viaje es exitoso o si es un fracaso, ¿no? Autocrítica, relatos críticos. Creo que también viene en un paso posterior, ¿no?
y esa otra experiencia del contacto, ¿no? de esa dimensión de interculturalidad, porque hasta ahora parece que el relato que aportan los ciudadanos y las ciudadanas africanas migrantes en España se queda en el momento del viaje. Todavía no tenemos relatos, quizás hay alguno puntualmente, pero no tenemos un volumen suficiente de relatos de personas de origen africano que nos digan cuál ha sido su experiencia en el contacto con el país de destino, perdón, no de origen, de destino. Tenemos algunos de esas otras primeras migraciones, ¿no? De Agnes Botton y algunas otras decanas de las literaturas africanas en España. De alguna forma, para nosotros, ya desde una perspectiva egoísta y funcional, estos relatos nos aportan una visión desde fuera de nuestra sociedad, ¿no? Porque es el momento del viaje y hay una situación de cierta distancia voluntaria de los autores que nos permiten ponernos de alguna manera delante de un espejo, ¿no? Es muy difícil que uno acepte, por ejemplo, los escenarios de racismo si no hay alguien que desde fuera te diga, mira, esta situación es de la que te estaba hablando, ¿no? Bueno, pues ocurre lo mismo con el hecho migratorio. Por otro lado, nos encontramos con propuestas de cambio, ¿no? También porque vienen de experiencias distintas y con lecciones en relación con esas otras visiones sociales de la convivencia, etcétera, que nos pueden aportar mucho, ¿no? Aquí os ponía, había un comentario de alguien en el chat, el caso perdón, que no sé por qué no avanza esto. El caso de Desiree y de Lucía son distintos, porque ellas no son africanas migrantes, ¿vale? Ellas son españolas con padres de origen africano. Y de nuevo, aportan una riqueza imprescindible, necesaria, ¿vale? En nuestras literaturas que aparentemente tenían que ser blancas, necesariamente, ¿no? Entonces, de repente nos encontramos con la evidencia de que esas españolas negras no solo existen, sino que además explican, cuentan experiencias, pero cuentan experiencias de presencia en la sociedad. Es decir, no es de alguna forma algo tan colateral como el viaje, sino que son autoras que han pasado toda su vida dentro de esa sociedad y que tienen la capacidad ahora para explicar cómo ha sido toda esa experiencia, ¿no? Que es una visión imprescindible, ¿no? Para romper algunos tópicos relacionados con las comunidades que no son blancas, ¿vale? Y finalmente, de alguna manera, otra visión funcional. ¿De qué nos sirven todos estos relatos? Sobre todo los de, bueno, todos, tanto los de esas personas africanas migrantes que nos lo explican desde muy cerquita, es decir, conociendo también nuestras realidades, como de esas españolas con padres de origen africano que han podido tener experiencias distintas, ¿no? ¿Qué nos ofrecen? Pues precisamente lo que antes habíamos comentado, un contrapunto al discurso de los medios. Necesitamos que haya algo que contraste ese discurso de los medios que durante tanto tiempo se ha ido haciendo tan sólido y ha ido construyendo esa narrativa y ese imaginario tan deformado por un lado, pero por otro lado tan absolutamente inamovible, ¿no? Necesitamos algo que lo remueva, más allá, que lo remueva en primera persona porque de hecho son los relatos que tienen más fuerza, ¿no? Por otro lado, nos ofrecen esa posibilidad no solo para remover ese discurso, sino también para que la realidad se construya, o sea, la narrativa, el imaginario se construya de una manera distinta, ¿no? Y un poco más de facilidad
ya os digo, yo lo digo lo explico desde mi perspectiva de habitante blanco del norte global, pero un poco más de facilidad para empatizar y entender, ¿no? Porque nos puede, a algunos de nosotros, nos puede resultar complicado ponernos en la piel de algunas experiencias, ¿no? Y entonces necesitamos que nos lo pongan muy sencillito, porque somos muy zoquetes, ¿no? Algunos de nosotros. Y necesitamos que nos lo hagan facilito, ¿no? Y estas voces nos lo hacen muy fácil, porque saben cómo nos lo tienen que explicar y cómo nos tienen que hablar para que lo entendamos, ¿no? Y por último, creo que también hay esta situación, ¿no? No sé si recordáis esa imagen que precisamente es de esa crisis de 2015, ¿no? Que de alguna forma era como visibilizar esos migrantes que llegaban. Bueno, a mí me da la impresión de que es una imagen que masifica a los inmigrantes, que los impersonaliza, que los desdibuja y que no nos aporta nada demasiado bueno. Es mi opinión personal, ¿eh? Frente a eso, esos relatos sí que nos ponen una cara, sí que nos individualizan, sí que nos permiten empatizar, comprender y acercarnos mucho más, ¿no? a esas experiencias. Mucho más que esas fotos de masas informes, esas experiencias de un señor, de una señora con una cara, con un nombre y unos apellidos y con una experiencia concreta, ¿no? Que, bueno, como comentabais antes, pues como Sani, se puede poner en una tele cara a cara a explicar, ¿no? Bueno, un poco esta era el recorrido que queríamos hacer. Si tenéis algún comentario, alguna pregunta, adelante. Bueno, yo por lo menos por mi parte estoy dispuesto. Entiendo que algunas quizás tenéis que abandonar la sala, pero podemos ganar un poco de tiempo todavía. Y si no, pues en todo caso... Sí, perdón. Bueno, primero pues para agradecerte la charla, me parece que es un aporte muy interesante el que has hecho durante esta hora y pico que llevamos aquí escuchándote. Me parece muy buena la ilustración que nos has hecho. Quería preguntarte un poco acerca del proceso de circulación de toda esta producción de literatura. ¿Qué tanto se mueve? Porque creo que es importante justamente mirar los canales de distribución, de consumo que hay. Para esto que tú decías al final es cómo se logra un poco torcer o al menos impactar en la mirada que se tiene frente al africano, frente al negro, frente a la negra. Entonces, ¿cómo se afecta esto? Y una reflexión, un final que quería hacer, que no necesariamente es una pregunta, sino que es más bien como un comentario que quisiera hacer, y viene a propósito de los recursos narrativos que encontramos regularmente en la prensa. Y tú como periodista lo debes saber muy bien, y es de qué elementos echamos mano cuando estamos trabajando historias, sobre todo en periodismo, repito, que tiene que ver con gente negra, porque parece que el único tópico que a veces se aborda cuando se habla de la gente negra es el origen. Me refiero a casos de, sobre todo, por ejemplo, escritores famosos, deportistas que logran niveles de éxito, incluso algunas personas que logran hacer como descollar muy bien en diferentes áreas. Entonces, como que el recurso que se toma para poder hablar sobre ellos es su origen de pobreza y de miseria, como si no hubiera otros tópicos de los cuales echar mano. Entonces, pareciera que hubiera como una fórmula para hablar de la gente negra cuando tiene entonces algún tipo de triunfo en su vida. Entonces, como lo digo, no es más una pregunta, es más una reflexión de lo que uno mira cuando uno lee las historias, pero sobre todo la primera sí es como una inquietud, ¿no? Y no sé qué nos puedes decir al respecto de cómo circula toda esta producción de literatura africana que es tan rica y que es tan diversa. Y que también a veces
un poco lo veíamos ayer también en la charla con el compañero que nos habló ayer, a veces como que se requiere o como se le exige, en este caso al escritor negro, que sus contenidos tienen que ser acerca de esas temáticas de las cuales como que esperamos que sea de lo cual se habla, como si no hubiera la posibilidad de otros tópicos que pudiera abordar. Por eso ayer fue tan maravilloso esta experiencia que vimos de producciones audiovisuales, producciones de cine que hablan, por ejemplo, de ciencia ficción. O sea, la posibilidad de ver cómo se imaginan mundos distintos, realidades distintas, tiempos diferentes, desde una óptica tan distinta como es la óptica entonces de los creadores negros. Sí, yo los ejemplos que os he puesto, los de los fragmentos, todos ellos están traducidos en castellano, ¿vale? Es decir, hay en los últimos años sobre todo una mayor facilidad de acceso a producciones de autores africanos. Creo que evidentemente todavía no está equilibrado, ni mucho menos, ¿vale? Sigue siendo minoritario, pero creo que yo te diría que en los últimos 2-3 años hay muchísimo más acceso en castellano, que al final es lo que puede hacer en español, vaya, lo que puede hacer que nos resulte evidentemente más fácil a todas y a todos acceder, de autores y autoras africanos. Incluso hay, no sería capaz de decir si en Uruguay hay, pero por ejemplo en Argentina hay alguna editorial que está editando cosas que me gustaría que se editasen en castellano, o sea, que se editasen en España, de hecho. En México también, es decir, hay incluso editoriales en Sudamérica y en Centroamérica que están editando traducciones de autores africanos, eso, y que nos las hacen muy accesibles. Repito, todavía desequilibrado en relación al volumen, pero creo que también puede haber una pequeña conexión con la segunda cuestión que planteabas, ¿no? Con esto de los medios reflejando a personas de origen africano o sea, africanos migrantes o personas de origen africano, etcétera, porque hay uno de los estereotipos que es que los africanos son migrantes, ¿no? Siempre. Parece que somos desde los medios incapaces de dibujarlos de otra manera, ¿no? Y por eso creo que es importante, os decía antes, cuando esas personas de origen africano que han migrado en este caso a España, pero creo que en Sudamérica y en Centroamérica también hay muchos ejemplos que podrían ser muy válidos, puedan explicar otras experiencias que no sean el viaje. Y ellos mismos y ellas mismas estén rompiendo esa idea de que cuando nos encontramos un negro es un inmigrante, ¿vale? Porque es como uno de los pilares del dibujo de las personas de origen africano en los medios, ¿no? Siempre son migrantes. Y muchas veces lo que tú dices, ¿no? Además, tienen que haber superado pruebas propias de Ulises prácticamente, ¿no? Para hacerse valer. Bueno, pues eso, ¿no? Creo que seguramente eso hay que ir superándolo a medida que se normaliza. Estaba buscando, mientras hablaba con vosotros, un vídeo en relación con... Quería copiároslo en el chat. Un vídeo en relación con lo que comentabas, ¿no? De esas producciones africanas que tienen que cumplir con los preceptos de ser africanos y que nosotros desde aquí, desde el norte, validemos la africanidad de esas historias, ¿no? Os pongo en el chat un vídeo que es muy chulo para que lo veáis con calma en otro momento, ¿vale? Que es de una charla de una escritora keniana, que también es directora de cine, que es la directora de Rafiki, una peli keniana que en un momento dado se hizo bastante conocida, y ella además es escritora de ciencia ficción, ¿no? Entonces es una charla en la que reivindica el derecho
de los y las escritoras africanas a escribir cosas frívolas, a no tener que hablar siempre sobre SIDA, sobre grandes superaciones, sobre la pobreza y la guerra, sobre todo ese tipo de cosas, ¿no? Sino el derecho a eso, pues hablar a veces de tonterías, ¿no? Que también de alguna forma es una pieza del puzzle que nos puede ayudar a completarlo, porque creo que lo que ocurre ahora es que nos faltan piezas en el puzzle, porque evidentemente intencionadamente, pero nos hemos quedado con unas concretas y ahora que estamos consiguiendo diversificarlas, porque algunos ciudadanos africanos o de origen africano consiguen acceder a tener presencia pública, pueden diversificarlas, pero todavía nos faltan muchas, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que seguir avanzando en esa... Y también, Carlos, perdón que te interrumpa, sí. Pero también digo, hablar de que se sepa también el relato y podamos también entre la diáspora y las personas de origen africano, también hablar de ese relacionamiento. Nosotros como sudamericanos lo estamos viviendo con la migración de las personas de origen del Caribe, ¿no? Puntualmente de Cuba, de República Dominicana, también hay muchas personas de origen africano ya hace unos años, y también en mi experiencia intercambia, comparte experiencias, a veces en muchos casos se siente privilegiada con respecto a algunas situaciones, y eso me vino a la mente la experiencia de mi mejor amiga, que también ella es negra, es uruguaya, pero estuvo el año pasado en Tanzania, y ella me contaba algo muy interesante que dice, me quedé con ganas de aprender Swahili, porque solamente pude hablar con los que hablaban inglés, y me decían que ellos estaban muy contentos de que yo estuviera ahí como turista, siendo una mujer negra, claro. Y me decía que era la única que le llamaban por el nombre en el hotel, ¿no? Era como simbólico, o sea, ni bien supieron su nombre una vez que hizo el check-in, toda su estadía, que estuvo como unos 20 días en Tanzania, recibió ese trato, ¿no? Y cómo también impacta eso en lo que es la diáspora y el relacionamiento con... No dejan de ser nuestros hermanos, pero teniendo coyunturas tan distintas y pensando cómo podría... Yo no conozco Europa, sí estuve en Estados Unidos, pero no conozco Europa, y me pregunto eso, ¿no? ¿Qué sería yo para, no sé, un español? Soy una migrante, ¿qué soy? Soy sudamericana, tengo más derechos, tengo menos derechos, ¿cómo me van a tratar? ¿En qué círculo me voy a encontrar? Y eso lo veo con incluso a veces comentarios de repente despectivos que vienen desde el etnorracismo, ¿no? Que bueno, eso es otro tema, hacia nuestros propios hermanos, ¿no? Y como muchas veces muchos de nosotros, sobre todo las personas negras que están acá en el grupo, que somos de origen uruguayo, nos preguntan si somos uruguayos. Y ahí eso es algo que desde que se ha venido la migración del Caribe, por lo menos en lo personal y en mi caso de muchas personas negras, nos pasa que somos uruguayos y nos preguntan, ¿no? Y ahí salta otra discusión, ¿no? La invisibilización nuestra y el trato también xenófobo hacia otras personas, ¿no? Se da como esa doble discusión de cuán invisibilizados estamos nosotros y cómo pasamos a ser extranjeros en nuestros propios países. Yo creo que precisamente tiene que ver, totalmente de acuerdo, tiene que ver con esa necesidad de hacer que el dibujo que hacemos de las personas migrantes, de las personas negras, de personas de origen africano, lo que sea, el dibujo sea un poco más tridimensional, ¿no? Porque es eso, tú lo comentabas, ¿no? Yo qué sería, bueno, pues si tú vas por la calle en cualquier ciudad española, el 90% de la gente que se cruce contigo te verá como una migrante, ya está. Porque si eres negro racializado, pues lo primero que eres es inmigrante. Entonces, por eso decía, ¿no? Que necesitamos esos relatos de africanos de toda condición, y necesitamos también esos relatos de españolas y españoles de otros orígenes o con padres de otros orígenes, de migrantes que ya están aquí, que ya saben cómo tienen que hablarnos, ¿no? para que les entendamos alto y claro.
todos esos, o sea, todo ese conjunto, cualquier cosa que nos aporte cosas nuevas, porque el dibujo es muy plano. Entonces, tenemos que ir dándole un poco de volumen y un poco de diferentes caras, ¿no? Entonces, bueno, creo que tiene que ver, no sé si es excesivamente optimista, yo creo que es cuestión de tiempo, pero por lo menos eso tiene que ver con diferentes voces, ¿no? Con que seamos capaces de escuchar diferentes voces, básicamente. Bueno, el problema es que no escuchamos esas voces, ¿no? No les dejamos espacios para... Claro, no quiere decir que no las hayamos escuchado porque no hayan querido hablar, ni mucho menos, ¿eh? Por eso intentaba medir un poco las palabras, que no pareciese que es que ahora ya quieren hablar, no se trata de eso, ni mucho menos. Es que no pretendía... No les hemos dejado. Claro. No, por eso digo que en la medida en la que hay más conciencia, que creo que hay más conciencia de que diferentes voces nos aportan diferentes historias y nos aportan diferentes visiones, pues hay posibilidad de que se construyan esos espacios, ¿no? Y además también es cierto que hay condiciones que facilitan que se construyan esos espacios, ¿no? Por ejemplo, antes, no recuerdo, Jessie, comentabas sobre la difusión. Bueno, pues cada vez hay más recursos y sobre todo, si no son producciones de difusión masiva, por lo menos ya no tenemos excusa, ¿vale? Es decir, yo siempre digo, yo trabajo en este entorno del activismo digital también, entonces yo siempre planteo que de unos años a esta parte ya no hay excusa para decir que no conocemos las realidades africanas porque los medios no nos las explican, ¿vale? Porque ahora hay otras herramientas, ¿no? Y de la misma manera ya no hay excusa para decir que no tenemos acceso a historias africanas porque las editoriales no las publican, ¿no? Porque tenemos muchas otras herramientas. Cada vez hay más herramientas y cada vez hay más capacidad de autonomía, ¿no? de esas otras voces. Totalmente desigual, desequilibrada, etcétera, pero es cierto que, bueno, no sé, también es eso, no sé si soy excesivamente optimista, pero como que, como decía aquel, se ven algunos brotes verdes, algunos resquicios y algunas grietas. Sí, muy optimista. Bueno, también como decía antes el compañero, un poco por salud mental, ¿no? Tampoco vamos a estar ahí. No enloquecer, claro. Sí. Carlos, perdón, una pregunta. En la presentación esto, digamos, como para conocer un poco el detrás de cámaras. En la presentación que fuiste haciendo, vi que la mayoría de autores que fuiste referenciando como ejemplos son autores del África subsahariana, ¿verdad? Sí. ¿Puede ser? Bien. Sí. Te quería consultar justamente eso. Si en el caso, bueno, África es inmenso, es un espacio geocultural bastante amplio, pero que te quería consultar si, por ejemplo, en el caso de los autores del Magreb, el tema del viaje, la migración, bueno, no sé si dejarlos por fuera tuvo una razón de ser particular y bueno, pensaba un poco en el caso de Benjelloun, ¿viste? Que es uno de los autores de viaje y migración, que por lo general se referencia cuando se habla de estos espacios. Sí, yo no te puedo contestar porque nuestro enfoque sobre África es cierto que es una simplificación, pero nuestro enfoque sobre África es sobre África subsahariana. A veces nos dejamos, es cierto que a veces puede llevar a error, pero nuestra mirada es sobre África subsahariana básicamente porque consideramos que los espacios son espacios muy diferentes. Son contextos muy distintos, el del norte de África, el del Magreb y el de África subsahariana, y también consideramos que el espacio que está más invisibilizado es el de África subsahariana. Claro. Evidentemente tampoco digo que el norte de África lo tengamos así súper por la mano, pero me refiero que bueno, nuestra percepción es que sí que está más invisibilizado y por eso nuestro enfoque
es más sobre África subsahariana. El norte de África a mí personalmente se me escapa completamente. Entiendo. Yo os quería recomendar un libro súper chulo, un egipcio, no sé si se me escucha. Sí, se te está escuchando. Vale, perdonad si pronuncio fatal. Khaled Al-Kamisi, El Arca de Noé. Ponlo en el chat, ¿no? Igual que es... Porque habla de las personas que emigran egipcias con historias muy chulas y es un libraco muy guay, ¿eh? Os lo pongo, ¿vale? Sí, ponlo en el chat. Yo os he puesto el enlace de la presentación, que después Almudena ya os lo acabará de pasar, pero bueno, para que lo tengáis así a mano. Y Almudena, esto se va a hacer infinito, si no, creo que me sabe muy mal, ¿eh? Pero... Bueno, pues con todo el dolor de nuestro corazón. Aquí se hace muy de noche. Es que hay mucha terminamos aquí. Oye, vende tu libro. Invítales a inscribirse. Claro, eso os comentaba antes. Os comentaba antes, Almudena. Hacemos el 6 y el 7 en este mismo espacio, con lo cual es muy accesible, muy sencillito, muy agradable todo. Ese taller sobre activismos digitales africanos como fuente de inspiración, ¿vale? La idea es, para que sepáis cuál es el sentido que hay detrás, la idea es que las ciudadanías conscientes, en vuestro caso de Centroamérica, América del Sur, etcétera, tengan otras fuentes de inspiración, ¿no? Que no siempre tengamos que mirar a Europa o tengamos que mirar a los vecinos, evidentemente, o a Norteamérica, sino que sepamos que en este ámbito del activismo digital, en el continente africano, se están haciendo cosas súper chulas y de las que también podemos aprender, ¿no? Entonces la idea pues, es precisamente eso, hacer un poco un repaso sobre algunas de esas experiencias y traemos pues, la explicación por parte de los propios impulsores y las propias impulsoras de eso, ¿no? de un abanico un poco diverso. Hablamos de feminismos, hablamos de ciudadanía, de vigilancia ciudadana, de ecología, de diferentes iniciativas en diferentes ámbitos y también en diferentes países, ¿no? Hay alguna iniciativa que viene de Senegal, de Uganda, de Sudán del Sur, de Guinea, de Mali, alguna un poco más transnacional de África del Este, sobre todo. Bueno, creo que eso, que es una forma de acceder a algunas experiencias contadas por sus impulsoras y sus impulsores y eso un poco para poner un poco de aire fresco en nuestras fuentes de inspiración, ¿no? Bueno, pues nos vemos el 6 de abril todos. Muchas gracias, ha sido un gusto ver a todo el mundo tan motivado, ha sido un gustazo para mí. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, pues nada, cosas, el Centro Cultural os tiene que enviar el diploma, os tenemos que enviar las presentaciones en cuanto las tengamos y bueno, pues un placer. Yo, por mi parte, discúlpame, Almudena, quería daros las gracias a vosotras, evidentemente, y dar las gracias a todas las participantes. Y sabéis que estamos en Wirico y ahí en Wirico tenéis también todos nuestros contactos. O sea, no solo para que podáis acceder a las cosas que vamos publicando, sino que también tenéis nuestros contactos para eso, para si alguien tiene cualquier duda, cualquier historia, como habéis ido viendo en estos días, lo que más nos interesa es compartir y intercambiar, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos encantadas de poder contactar con vosotras y ahí eso, ha sido un gustazo poder estar ahí al otro lado del océano de manera tan sencilla. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, cuidaros mucho. Hasta pronto. Gracias, adiós. Gracias y adiós. Qué majos.